Saludos y bendiciones, amados hermanos en Jesucristo. Dios te bendiga en este nuevo día. Ya después de un tiempito no hemos tenido la oportunidad, amados hermanos y amigos, de estar acá en esta red social de YouTube, unidos para seguir escuchando y aprendiendo acerca de la palabra del Señor, amados hermanos. En estos tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos de mucha religiosidad y también de mucha eh, en esta semana, ¿verdad? Que acaba de pasar, según la tradición católica, ¿verdad? Cuando se celebra la pasión y la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, este día le llaman día de Domingo de Gloria, le llaman, ¿verdad? Porque se enseña que Jesucristo resucitó un día domingo. Y es verdad, el primer día de la semana el Señor Jesucristo resucitó, amados hermanos. Y eso nos concierne a todos los que creemos en Jesucristo, ¿verdad? Aún nuestros amigos que sean miembros de alguna denominación, alguna religión. Bueno, la Biblia dice en verdad que Jesucristo resucitó al tercer día. La religión judía niega la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, amados hermanos, nosotros debemos de saber que sí, la Escritura afirma que Jesucristo resucitó al tercer día y que los apóstoles lo vieron. Y ellos dieron testimonio posteriormente, ¿verdad? Cuando predicaron el Evangelio de que Jesucristo en realidad había sido resucitado. Él mismo lo dijo cuando él anduvo en la tierra, que él iba a resucitar. Amados hermanos en Cristo, amigos, no podemos dejar pasar por desapercibido el deseo de nuestro Dios. Es que usted y yo no solamente tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, sino que en estos tiempos tan difíciles de incredulidad, en estos tiempos tan difíciles de maldad, en el cual, hermanos, los hombres están alejados de Dios, sin arrepentimiento, sin obediencia a Dios, y en los cuales tiempos también vivimos de religiosidad, pero también de mucha hipocresía. Muchas personas que afirman que son cristianos, hijos de Dios, afirman, ¿verdad?, de que ellos han creído en Jesucristo. Sin embargo, hermanos, con su hecho, con sus palabras, con su estilo de vida, con todo lo que ellos hacen, niegan, ¿verdad?, que Jesucristo realmente les ha transformado la vida. Y precisamente vamos a hablar de este tema que lo he titulado Sin santidad nadie verá al Señor. Así es el título de este tema. Amados hermanos en Cristo, no podemos hablar de ser cristianos, de ser llamados hijos de Dios, sin tomar en cuenta que nuestra vida debe de ser una vida de constante crecimiento, una vida de constante cambio, ¿verdad? Con el propósito de agradar a Dios, con el propósito de transformar nuestra vida a un estilo de vida que nos lleve, hermano, a alcanzar la santidad de Dios. ¿Y qué es la santidad de Dios, hermano? La santidad, ¿verdad? Es el tema de la pureza, el tema de la limpieza espiritual, el tema de la obediencia a Dios. O sea, cuando usted y yo nos dejamos transformar por la palabra de Dios, entonces podemos ir alcanzando un grado mayor de santidad. La santidad, hermanos, es todo aquello lo relacionado con la comunión con Dios, con la obediencia a Dios. En la medida que usted y yo somos santos, entonces en esa medida estamos obedeciendo a Dios, estamos siendo santificados de parte del Señor. No nos equivoquemos, amados hermanos y amigos. La palabra de Dios es explícita en decir que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Usted y yo, si no nos santificamos, no podemos entrar al reino de Dios. La iglesia es la extensión del reino de Dios en la tierra. Pero un día el Señor quiere llevar a sus santos, o sea, los apartados del mundo, los que fueron sacados del mundo y fueron puestos al servicio de Dios, los quiere llevar a las mansiones eternas, al cielo eterno. Pero allá en las mansiones eternas, amados hermanos, ¿verdad?, no puede entrar ninguna persona sin santidad. Es imposible, hermano.
¿verdad? Así es que no se equivoque ninguna persona que profese una religión, ¿verdad? No se equivoque ningún cristiano que diga que es cristiano. Sin santidad, sin obediencia a Dios, no puede entrar al reino de Dios. Y hay cristianos, amados hermanos, que en estos momentos están practicando todo tipo de pecados. Practican la mentira, practican la envidia, practican la obra de la carne, viven en chisme, viven en calumnia, viven en pleito, viven en celos, viven en iras, en contiendas, ¿verdad? Algunos hasta hablan cosas que la Biblia no dice. O otros simplemente llevan una vida de apariencia, ¿verdad? Que son hijos de Dios, pero es una vida de apariencia. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque cuando venga el Señor, Él no te va a preguntar de qué denominación eres, de qué religión eres. Dios te va a venir a juzgar a ti y a mí por lo que realmente somos. Y Él es el que va a sacar a luz quiénes realmente somos. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles: por su fruto los conoceréis. Nosotros nos damos a conocer al mundo por nuestro fruto, amados hermanos, amigos. Delante de Dios, Dios demuestra quién eres por medio de tus frutos. Si tus frutos son malos, entonces tú eres un árbol malo. Si tus frutos son buenos, entonces tú eres un árbol bueno. Dice la palabra de Dios que todo árbol malo será cortado, dice, y echado en el fuego. Así que usted y yo decidimos qué tipo de árbol somos y qué tipo de fruto estamos dando delante de la presencia de Dios. Amados hermanos en Cristo, no juguemos a la religión, ¿verdad? Porque ningún título humano, ninguna posición en la iglesia, ninguna ropa que tú te vistas, ¿verdad? De manera elegante, ¿verdad? ¿Ustedes cómo me ven? Me ven de manera elegante, ¿verdad? Pero esto nada más es apariencia, es una ropa, nada más es un formalismo. Lo que Dios quiere es lo interior de nosotros, de nuestra vida, de cada creyente. Eso es lo que Dios quiere y le interesa. Si vivimos en santidad y obediencia a Dios. Amados hermanos, Dios desea que nos preparemos, que vivamos en santidad. ¿Sabe para qué? Para que podamos, hermano, entender cada día los misterios de Dios. Para que podamos administrar nuestra vida como cristianos, para que podamos ser buenos administradores de Dios, administradores de nuestro tiempo, administradores de nuestros talentos, administradores de los recursos que Dios te da, buenos administradores con nuestra familia, buenos administradores con nuestro cuerpo. Cuidado con lo que haces con tu cuerpo, ¿verdad? Hay personas que no cuidan nada de eso, no cuidan ni su finanza, no cuidan su familia, no cuidan su cuerpo, comen cualquier cosa, ¿verdad? En abundancia, los azúcares, las harinas, las grasas, ¿verdad? Están destruyendo su cuerpo, ¿verdad? Hay personas que están destruyendo su cuerpo con las adicciones, con el alcohol, con la droga, con todas las adicciones, ¿verdad? Que hay habidas y por haber. Amados hermanos en Cristo, amigos, con todo eso que estoy mencionando, Dios quiere que usted y yo obedezcamos a Él tal como Él lo dice en su palabra. Y para leer el texto introductorio de este tema, amados hermanos y amigos, que lo he titulado Sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a leer el primer texto de Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Qué dice ahí la escritura, amados hermanos y amigos? ¿Verdad? La escritura dice claramente, ¿verdad? En Hebreos 12, 14. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Ese es el primer texto introductorio, ¿verdad? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa seguir la paz con todos, amados hermanos? Significa entonces que debemos de amar a Dios, estar en paz con Él, ¿verdad? El primer mandamiento de la ley de Dios te manda así: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Si tú estás en paz con Dios, si tú amas a Dios, vas a estar en paz con Dios. O sea, no vas a tener ningún conflicto con Dios. Si estás obedeciendo la palabra de Dios, estás santificando tu vida, orando todos los días, estudiando la palabra de Dios, sirviendo a Dios, haciendo el bien, apartándote del mal. Estás cada día haciendo lo que el Señor nos enseñó, ¿verdad? Recuerden que una de las cosas que la gran comisión le entregó Jesús a sus discípulos les dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ustedes, los que han creído en mí, ustedes son mis discípulos. Vayan a todas las naciones. Bautícenlos, o sea, háblenle del evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice el Señor, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el mandato es hacer discípulos y luego discipularlos, o sea, enseñarles. ¿Qué les deben de enseñar? Todo lo que Jesucristo habló. Y Jesucristo habló acerca de cambiar, ¿verdad? La vida del ser humano, o sea, acerca de transformar, dejar las obras de la carne y vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de santidad, una vida de pureza, ¿verdad? A eso el Señor le mandó a sus discípulos. Así que si usted y yo somos cristianos, decimos que somos cristianos, entonces usted y yo debemos de saber que sin santidad nadie verá al Señor. El requisito de la santidad, hermano, debe de alcanzarse en cada cristiano para poder entrar al reino de Dios. Si tú y yo tenemos todavía miedo a la muerte, ¿verdad? Porque todos los seres humanos anhelamos la vida, pero si tú y yo tenemos miedo a la muerte, significa entonces que todavía no hemos alcanzado el nivel de santidad que Dios desea. Cuando tú y yo alcanzamos el nivel de santidad que Dios desea, entonces ya no le tememos a la muerte, porque sabemos que la muerte, ¿verdad?, es nada más un proceso y seguimos viviendo después de la muerte. Dice la palabra de Dios. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él sabía que si vivía, lo vivía para Dios. Y si moría, él moría para Dios. Gloria a Dios. ¿Ya vieron? Entonces el cristiano que vive en santidad debe tener seguridad en el día de la redención, o sea, en el día del llamado del Señor, ¿verdad? El pecado, amados hermanos, nos hace tener temor, ¿verdad?, a la muerte. El pecado te hace a ti esconderte de algo, ¿verdad? Cuando la persona peca delante de Dios, entonces no está bien su conciencia. A veces los cristianos no quieren ni ir a la iglesia, a veces no quieren ni orar, no quieren nada, se sienten avergonzados, ¿verdad? Entonces eso significa que han pecado delante de Dios. Y si pecamos, dice la palabra del Señor, abogado tenemos para con nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Así que si tú, amado hermano, has pecado ante Dios, arrepiéntete de esos pecados y pídele a Dios fortaleza y sal de ahí. Haz cambios en tu vida para que Satanás no te siga poniendo en mal delante de Dios, ¿verdad? Vuelvo a repetir el texto. Buscar la paz y la santidad, ¿verdad? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando tú y yo estamos en santidad delante de Dios, entonces estamos en paz con Dios y estamos en paz con nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, no tenemos ningún problema con nadie, ni tampoco con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos esforzándonos en hacer la voluntad de Dios. Eso dice el texto, ¿verdad? De Hebreos capítulo 12, versículo 14. Era alguien que conocía perfectamente la ley de Dios, ¿verdad? Y los mandamientos de la ley de Dios, el que escribe esto. Ahora leamos el Levítico 11:44. Miren lo que decía Moisés al pueblo de Israel. Le decía, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Bueno, era una de las leyes que Dios le había impuesto al pueblo de Israel por medio de Moisés. Recordemos que los 10 mandamientos fueron necesarios ¿para qué?
porque la ley, hermano, fue el ayo para traernos a Cristo. O sea, mediante la ley el ser humano comprendió que no podía cumplir los mandamientos de la ley sin obedecer a Dios. Y realmente nadie obedeció la ley, pero el único que cumplió la ley, los 10 mandamientos, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sí los cumplió, ¿verdad? A cabalidad. Entonces, amados hermanos, hay personas que como no creyeron en Jesucristo, en el caso de los judíos, entonces ellos lógicamente, ¿verdad?, no creen en Jesucristo ni tampoco creen en la resurrección de Jesucristo, y ellos quisieran que ya no se mencione más a Jesucristo porque ellos no creyeron en Él. Ellos no creen en un Jesucristo crucificado. Ellos creen en un Mesías diferente, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Ellos le dan la importancia a un Mesías que sea como el rey David, ¿verdad? Alguien que sea guerrero, porque ellos interpretan mal la Escritura. Jesucristo, hermanos, vino primeramente a los suyos, o sea, al pueblo de Israel. Pero Él dio su vida por la humanidad, o sea, por los gentiles, o sea, por aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. Por eso es que todos los que hemos creído en Jesucristo, en el Hijo de Dios, usted y yo entonces ahora formamos parte de ese pueblo. Y por lo tanto Dios espera un pueblo, hermano, que viva en santidad y obediencia. Mira, un pueblo que sea santo. Santo significa apartado de. Eso significa apartado de. Un santo, la persona que es santo. ¿Apartado de qué? O sacado fuera, ¿verdad? Eso significa santo. O sea, fuimos sacados del mundo, ¿verdad? Para ahora vivir en completa armonía y obediencia a Dios. Por eso somos santos. Por eso el pueblo de Dios debe ser un pueblo escogido, un pueblo que ya no vive en el pecado, un pueblo que vive en obediencia delante de Dios. Muy bien, hermanos, entonces ahí vemos el deseo de nuestro Dios para el pueblo de Israel, que el pueblo se santificara y que fuera santo, ¿verdad? Porque Dios lo afirma que Él es santo. Primera de Samuel 2:2 dice ahí el texto: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y es verdad, ¿verdad? La Escritura dice que no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. O sea, nuestro Dios, amados hermanos, es un ser santo, puro, perfecto, ¿verdad? Y entonces alguien me dirá: hermano, entonces nunca vamos a poder ser santos, hermano. Verá, nosotros nunca vamos a poder ser santos porque Jesucristo sí fue santo. Bueno, yo le decía, tenemos que esforzarnos por buscar la santidad de Dios cada día, ¿verdad? No debemos de conformarnos usted y yo de que como no somos Jesucristo, entonces no vamos a alcanzar la santidad, porque no es cierto. Los apóstoles, ellos aprendieron de Jesucristo. Los apóstoles, ellos reconocieron, hermanos, que sin una vida de obediencia y de santidad delante de Dios, ellos mismos no podían haber alcanzado la salvación. Así que ellos se esforzaron en vivir una vida de santidad y de obediencia a Dios. Hay personas que en el pasado inclusive se alejaban del mundo y ellos se metían en conventos, ¿verdad? En templos, y ellos se alejaban, ¿verdad? A un lugar apartado del mundo, y ellos decían que con eso ellos alcanzaban la santidad, ¿verdad? Pero la santidad de Dios, hermanos, no es algo, no es una religiosidad, no es un acto de fanatismo, ni tampoco es un acto de extremismo, hermano. La santidad, hermano, es algo que usted y yo podemos alcanzar si solamente nos sometemos a la obediencia y a la voluntad de Dios. Solamente eso necesitamos, ¿verdad? No necesitamos tampoco alejarnos del mundo en el sentido literal, ¿verdad? Entonces, si nos alejamos del mundo, ¿a dónde nos vamos a ir? A una isla en donde no hayan personas. Entonces, si no hay personas, ¿a quién le voy a predicar el evangelio? ¿A quién le voy a demostrar que yo vivo en santidad? Somos nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, que necesitamos, hermanos, amados hermanos y amigos, demostrarle al mundo que Jesucristo nos ha transformado y vivimos una vida nueva de santidad y obediencia a Dios. O sea, de pureza delante de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver un texto, hermano, Juan 17:17. Ahí tenemos el ejemplo de la oración de Jesús para sus discípulos, ¿verdad? Él decía:
Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, el deseo del Señor Jesucristo era que todos sus discípulos fueran santos, hermanos. Que ellos fueran puros, ellos se santificaran mediante la verdad, ¿verdad? Por eso es que Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amado hermano en Cristo, si tú y yo no nos esforzamos en buscar la santidad, entonces significa que no hemos comprendido todavía el deseo de nuestro Dios de alcanzar esa meta, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder entrar al reino de Dios. No nos equivoquemos, amados hermanos. Dios no va a venir a buscar cristianos hipócritas dentro de la iglesia. Él no va a venir a buscar cristianos mentirosos. Él no va a venir a buscar cristianos que viven en el pecado. Él no va a venir a buscar cristianos desobedientes. Él no va a venir a buscar cristianos no arrepentidos. Jesucristo viene por un pueblo santo, hermano, por una iglesia que vive en obediencia y en santidad. Así que el texto, cuando Jesús oraba por sus discípulos, era porque Él tenía el deseo que sus discípulos, ¿verdad?, vivieran una vida de comunión perfecta con nuestro Dios. Para vivir en comunión perfecta con Dios, tú y yo debemos de practicar la santidad. Y la santidad, hermano, es todo aquello que nos lleve a la obediencia a Dios, ¿verdad? Es todo aquello que nos lleva a la pureza de Dios. Un cristiano que vive en santidad sonríe. Un cristiano que vive en santidad en sí mismo, hermano, es una persona transformada, que los demás cuando lo ven, ¿verdad?, creen en el cambio que Dios ha hecho en la persona. Entonces la persona cuando va es un instrumento de bendición para todos los demás, para todos los que le conocen, todos los que le escuchan, ¿verdad? Todos los que le ven, todos dicen, se admiran, ¿verdad? Wow, ese hermano está lleno de santidad, es un hermano consagrado a Dios. Eso quiere Dios, hermano, de su pueblo, y por eso Jesús oraba por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a ver otro texto, amados hermanos. Juan 17:19, mire lo que dice Jesús. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Dios. Por medio de la palabra que el Señor Jesucristo le daba a sus discípulos, Él sabía que por medio de esa palabra ellos se iban a santificar. Pero para que ellos se pudieran santificar, el Señor Jesucristo, Él mismo se santificaba. ¿Y qué era lo que Él hacía para santificarse? Él se apartaba del pecado. Él oraba a Dios en todo momento. Él se sometía a Dios, conversaba con Dios. Él no caía en las tentaciones. Él podía, hermano, depender de Dios totalmente. O sea, él tenía una comunión perfecta con Dios. De esa manera él se santificaba, hermano. Él no vivía bajo los placeres de este mundo, bajo las tradiciones. Amados hermanos en Cristo, hay cristianos que se apartan de Dios cuando vienen o cuando ven una tradición, ¿verdad? Hay unos que hasta dejan de orar o dejan de ir a la iglesia por celebrar las tradiciones del mundo. Si hay cumpleaños, se van al cumpleaños y se van a la fiesta. Si hay celebración de tal cosa, ya ni van a la iglesia. Si hay una celebración de amigos, reunión de amigos, se van con los amigos, ya no les importa adorar a Dios, ¿verdad? Si hay una fiesta o una invitación de tal cosa del mundo, ellos se van, hermano, y no les importa. No les importa no tomar la Santa Cena, no les importa no adorar a Dios, ¿verdad? Cuando se debe. Y mucho menos que participen de la obra del Señor en día de semana. No son capaces de hacer una sola cosa buena, hermanos, en su vida. Y entonces, hermanos, yo les digo una cosa. Esos cristianos que están viviendo así llevan una vida de mentira delante de Dios. O sea, es una vida de no santificación. Y eso significa que esos cristianos no están arrepentidos delante de Dios. O sea, no han comprendido que Dios no los va a salvar si es que no se santifican, ¿verdad? O sea, si no obedecen a Dios, no se van a salvar, hermano. Nosotros no podemos mentir, debemos hablar la verdad y predicar la verdad, amados hermanos. Hay cristianos que dicen que son cristianos,
Y en las iglesias se les conoce como que son solteros y de pronto aparecen hasta con hijos, hermano. Como que sin nada, ¿verdad? O sea, en otras palabras, primero cometen fornicación y luego ya buscan cómo casarse. Miren, y aún siendo cristianos, hermano. Eso en absoluto a Dios le agrada, para nada. Eso no se llama obediencia a Dios, no se llama santidad. Eso es una burla, ¿verdad? Los cristianos, dice la palabra de Dios, deben de vivir en obediencia y en santidad delante de Dios. Esa fue la oración que Jesucristo hizo, hermano, amados hermanos. Amado cristiano, amado hermano en Cristo, que eres líder en la iglesia. ¿Cuál es el tipo de trabajo, cuál es el tipo de santificación que tú y yo le estamos enseñando a la iglesia? Eres un hermano que exhorta contra el pecado, hermano. Eres un hermano que ataca al pecado en la iglesia. Eres un cristiano, eres un líder que le enseña a la iglesia acerca de la santificación y la obediencia a Dios. ¿Verdad? Hay lugares, hermano, en donde supuestamente se predica el evangelio, pero la gente vive de una forma liberal, hermano. ¿Verdad? Las mujeres se visten como quieren. Los hombres se visten como quieren, la gente hace lo que quiere, salen, entran de la iglesia, viven en adulterio, en fornicación y en toda clase de pecado, hermano. Y nadie hace nada por nada. Y peor aún cuando la iglesia es apática a la obra de Dios, hermano. Yo les pregunto en este día, ¿podrás entrar al reino de Dios tú, amado hermano o amigo, si es que tú no te santificas, si no vives una vida de obediencia a Dios? ¿Podrás entrar al reino de Dios? ¿Verdad? Si vives una vida hipócrita delante de Dios, así como los fariseos, ¿verdad? Que eran hipócritas delante de Dios. No amaban a Dios como realmente Dios esperaba, ni amaban al prójimo como a sí mismo. O sea que hacían lo que querían, ¿verdad? Escudados detrás de una religión. ¿Eres acaso tú alguien así, hermano, amado hermano, amigo? Yo te digo en esta hora, arrepiéntete delante de Dios, porque si eres así, no vas a entrar al reino de Dios. Si te alcanzara la muerte física sin alcanzar la santidad que Dios espera de ti, tú y yo no alcanzaremos la vida eterna, amados hermanos. No nos equivoquemos. Y en esto yo tengo que ser claro y específico, porque si no Dios me va a juzgar a mí también. Allá yo si no lo hago, ¿verdad? Dios también a mí me va a juzgar. Pero yo tengo el deber y la obligación de darte la advertencia. Ten cuidado del estilo de vida que llevas, amado hermano, amigo, ¿verdad? Ponte a cuentas con Dios ahora. Ahora que tienes tiempo, este es tu día de oportunidad. Ponte a cuentas con Dios. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Dios tus pecados y vuélvete a Cristo, ¿verdad? Y Él sanará tus heridas y Él hará de ti una nueva criatura. Amén, hermanos. Miren lo que dice acá este otro texto. El apóstol Pedro también había comprendido, hermanos, la necesidad de esa santificación. Ellos, los apóstoles, anduvieron con Jesús más de 3 años. Ellos anduvieron con Jesús. Y ellos también tuvieron sus errores y pecaron también los apóstoles, como el apóstol Pedro, ¿verdad? Que negó 3 veces al Señor. También era alguien que era impulsivo, ¿verdad? El apóstol Pedro a veces era duro. Agarró, dice, cuando le iban a capturar a Jesús, agarró a la espada y le voló la oreja a alguien, ¿verdad? Probablemente no iba a cortarle la oreja, sino a cortarle la cabeza, ¿verdad? Pero bueno. Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, Pedro. Así que los que dicen que son cristianos, que creen en Dios y andan pensando en guerra y están destruyendo a sus hermanos, a su prójimo, ¿verdad? Ay de ellos, porque entonces dice la palabra de Dios que ellos están aborreciendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú y yo amamos a nuestro prójimo, no lo vamos a odiar, no lo vamos a aborrecer, no lo vamos a no perdonar y no lo vamos a matar, mucho menos, hermano. ¿Verdad? Así dice la palabra de Dios. Así que en esto no hay duda, ¿verdad? El apóstol Pedro, mire lo que predicaba, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Nación santa, primera de Pedro 2:9.
Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren cómo Pedro reconocía que el pueblo de Dios era una nación, hermanos, era un linaje escogido, o sea, era una descendencia escogida, o sea, Dios escogió, hermano, al pueblo de Dios. Dios te ha escogido a ti, amado hermano, te ha sacado de la oscuridad para que ahora seas parte de ese linaje escogido, ¿verdad? Hay personas que creen, y lo voy a aclarar esto, ¿verdad? Porque debo decirlo, amados hermanos y amigos. Lastimosamente, ¿verdad? En los grupos evangélicos, ¿verdad? En los grupos religiosos, ahorita se menciona a la nación de Israel como que esa nación es el pueblo de Dios. No nos equivoquemos, hermano. El pueblo de Dios al cual está mencionando Pedro es una nación santa. No se refiere a ese pueblo que vive en el pecado, hermano, ¿verdad? Si dentro del pueblo de Israel vive gente que vive en el pecado, practicando de todo tipo de pecado, inmundicia, borrachera o homosexualismo, o de repente alguien dice que es hijo de Dios y está matando a su prójimo, ese no es pueblo de Dios, hermano. No nos equivoquemos, ¿verdad? El pueblo de Dios es el que hace la voluntad de Dios, hermano. El que ama a Dios y ama a su prójimo como a sí mismo. Ese es el pueblo de Dios, hermano. Así que Dios no va a venir a buscar por nación, o por etnia, o por color de piel, o por estatus religioso, o por qué grupo religioso eres. No, no, no. Jesucristo va a venir a buscar a todos los que han creído en Él, se han arrepentido, han obedecido el Evangelio, se han bautizado para perdón de sus pecados, y de ahí en adelante llevaron una vida de obediencia y de santidad delante de la presencia de Dios. A ese pueblo es el que viene a llevar Jesucristo, amados hermanos y amigos. Así que si tú eres parte de ese pueblo, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios, dobla tus rodillas, Señor, gracias. Gracias porque ese pueblo, antes yo estaba perdido, estaba encadenado en el pecado, estaba perdido en el error. Era nada más una persona religiosa, pero ahora yo soy verdadero hijo de Dios. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, Pedro escribe, ¿verdad? Ustedes son real sacerdocio. O sea, no en el sentido literal, ¿verdad? De un sacerdocio así, de ponernos ropas sacerdotales y todo eso, ¿verdad? No, o sea, un sacerdocio espiritual. O sea, cada cristiano es un sacerdote de Dios, hermano. Por lo tanto, como sacerdote debemos de vivir todo en santidad y obediencia a Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Debemos de ser, dice, nación santa, ¿ya vieron? O sea, un pueblo que vive apartado del pecado, apartado del mal. Eso significa nación santa. Un pueblo que ama a Dios, un pueblo que obedece a Dios, un pueblo que vive en santidad, o sea, en pureza, ¿verdad? ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios, o sea, Dios adquirió a ese pueblo por medio de su sangre para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De donde sea hayas creído en Jesucristo, el Señor ya te hizo parte de ese pueblo, amado hermano y amigo, ¿verdad? Si eres amigo de la palabra de Dios, pero aún no te has bautizado, no has obedecido el Evangelio, yo te invito a que seas parte de ese pueblo, amado amigo. Y si eres cristiano, hijo de Dios, persevera en esta palabra, ¿verdad? Y obedece a Dios. Vive de acuerdo a lo que Dios te está diciendo, a ti y a mí, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? A nosotros, los cristianos, Jesucristo. Y Él es santo, ¿verdad? Así como sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Verdad? Pedro escribía a la iglesia, ¿verdad? Que estaba en Jerusalén. Les dice, el Señor, ¿verdad? Aquel que nos llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Jesucristo. Él es santo. Entonces, así también ustedes deben de ser santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, en todo lo que ustedes sean, de ahora en adelante, ustedes deben ser nuevas criaturas, nuevas personas, ¿verdad?
O sea, el varón o la mujer que practicaba el pecado antes ya quedó atrás. Ya no practicamos más el pecado, practicamos la obediencia a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Gloria a Dios. En el cielo eterno, hermano, ahí solo van a haber santos. ¿Verdad? Y alguien dirá, hermano, es que yo soy santo, yo no soy pecador. Bueno, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores arrepentidos. ¿Verdad? No hay justo ni aún uno. O sea, aunque tú te consideres santo, perfecto, porque hay cristianos que tienen estos prejuicios, ¿verdad? Se creen más santos que otros. Bueno, la palabra de Dios dice que todos debemos de ser santos porque el Señor es santo, ¿verdad? Sin embargo, alcanzar la santidad de Jesucristo, ¿verdad? Eso lo vamos a alcanzar hasta el último día de nuestra vida, hasta que cerremos nuestros ojos. Hasta en ese momento pues tendrás que purificarte, amado hermano. Pero de que te consideres perfecto, ¿verdad? Te consideres justo y te consideres mejor que tus hermanos, ahí estás equivocado, ¿verdad? Todos somos, dice la palabra de Dios, pecadores arrepentidos los cristianos. O sea que podemos fallar de una u otra manera. Y por eso es el estudio de la palabra de Dios, para que ella nos ayude a santificarnos, amados hermanos y amigos. ¿Verdad? Así que así le decía Pedro, ¿verdad? Ustedes sean santos porque el Señor es santo. Y Él les enseñó a sus discípulos la santidad, hermanos, porque Él vivió en obediencia delante de Dios. Ahora vamos a ver otro texto, hermano. Apocalipsis 22:11. Mire lo que dice acá el apóstol Juan, ¿verdad? En Apocalipsis 22:11. Mire lo que él dice. Dice la palabra de Dios. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Miren qué interesante. Esto es como una advertencia, amados hermanos y amigos. El día de mañana es incierto para usted y para mí. Ahorita tú y yo estamos estudiando este tema, pero el día de mañana no sabemos, amados hermanos. El Señor te puede llamar en cualquier momento o el Señor puede venir por su iglesia. Entonces la pregunta es, ¿estoy preparado? ¿Estoy preparándome para entrar al reino de Dios? Entonces la palabra de Dios le dice a Juan, ¿verdad? Una advertencia, le dice, el que sea injusto todavía. O sea, si tú eres injusto, entonces sigue así pues. Sigue así, que de todas maneras Dios te va a juzgar. Eso es lo que trata de decir la palabra de Dios, ¿verdad? El que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, si tú practicas la inmundicia, o sea, el pecado, la maldad, ¿verdad? Y ocultas tus pecados y no los confiesas delante de Dios y no cambias tu vida, vives una vida de apariencia, entonces sé inmundo todavía, pues de todas maneras Dios te va a juzgar, amado hermano y amigo, ¿verdad? Hay personas que se justifican, no, es que yo no voy a la iglesia porque yo no quiero ser como fulano de tal, o yo no quiero ser como esos, ¿verdad? Que van a la iglesia y conocen la palabra, pero son hipócritas. Hay personas que así dicen, ¿verdad? Creyendo que con eso se van a justificar delante de Dios. ¿Cómo vas a aprender a amar a Dios si no buscas a Dios y no estudias su palabra? ¿Cómo vas a amarle a Dios? ¿Cómo vas a aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo si no quieres aceptar a tus hermanos, a tu prójimo? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano o a tu amigo o a tu prójimo? ¿Quién eres? ¿Acaso Dios te ha puesto como juez y como dador de la ley? Solo hay un dador de la ley que yo conozco. El único dador de la ley es Dios mismo. Él es el único que tiene la potestad de juzgar y de condenar. De ahí ningún ser humano sobre esta tierra, amados hermanos, puede juzgar ni condenar. Solamente Dios le corresponde juzgar y condenar. Él es el único. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Amén, así es. Así es que hay personas que se justifican, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Como voy no voy a ser así como eso, dice, Pero ellos creen que se van a salvar, ¿verdad? Delante de Dios y de su responsabilidad. Y entonces el texto dice, y el que es justo, practique la justicia todavía, gloria a Dios. Si eres justo, practica la justicia, hermano. Sigue haciendo el bien, sigue haciendo lo correcto. Y después dice,
Y el que es santo, santifíquese todavía. Gloria a Dios. Si eres santo, si eres puro, si estás apartado del mal, sigue siendo santo, hermano. Sigue santificándote cada día, gloria a Dios. Sigue siendo humilde delante de la presencia de Dios. Sigue creciendo en la gracia del Señor. Sigue aprendiendo la palabra de Dios cada día. ¿Verdad? Hay de aquellos que creen de que ya lo saben todo, ¿verdad? Hay predicadores que son todos arrogantes, hermano. Son arrogantes, ¿verdad? Y no les gusta que le digan nada a nadie, ¿verdad? Ellos se creen autosuficientes, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios que el que sea santo, santifíquese todavía, pues. ¿Verdad? Si tú te consideras santo, gloria a Dios, pero demuestra con tu obra, ¿verdad? Que tú eres santo, o sea, una persona humilde. Así como era nuestro Señor Jesucristo, un hombre humilde, santo, humilde. ¿Verdad? Un hombre manso. Un hombre amoroso que amaba a todos los hombres, los veía como ovejas sin pastor, ¿verdad? Un Señor Jesucristo que le dolía en su corazón la incredulidad de ellos, le dolía mucho. Él quería ver a su pueblo así como las ovejas, ¿verdad? Que estaban con su pastor, así quería, él quería que todos fueran obedientes, mansos con él. Que creyeran en su palabra y le obedecieran. Eso quería el Señor. ¿Y saben quién es el que está detrás de la desobediencia, detrás del pecado y la maldad? El enemigo número uno de Dios, que es Satanás, ¿verdad? El enemigo de los cristianos. El que está de día y de noche acusándote cuando tú y yo fracasamos, cuando le fallamos a Dios. Porque todos de una u otra manera podemos fallarle a Dios, pero el enemigo está ahí, ¿verdad? De día y de noche para acusarte, ¿verdad? Para burlarse de ti. Amado hermano en Cristo, no le permitas al enemigo, ¿verdad? Que se burle de ti, ¿verdad? Vive en obediencia y santidad de Dios y verás cómo Dios te va a exaltar, amado hermano. Amén, hermanos. No solamente te va a exaltar, te va a bendecir grandemente, hermano. Y te va a ir entregando más bendiciones y más dones y más capacidades. Te va a mostrar, hermano, el mejor camino el Señor, ¿verdad? Y serás un gran hombre de bien, una gran mujer de bien, ¿verdad? Para su pueblo. Mire lo que dice 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Gloria a Dios. Si usted y yo tenemos esperanza en el Señor Jesucristo, en verle un día, entonces, ¿verdad? Sabiendo de que el Señor Jesucristo es puro, entonces de esa manera usted y yo debemos de purificarnos. O sea, debemos de limpiarnos. O sea, debemos de vivir una vida de obediencia y de santificación delante de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:7, el apóstol Pablo aconseja a la iglesia, ¿verdad? Ustedes, amados hermanos, les dicen, no deben de vivir en el pecado. Ya no deben de vivir practicando el pecado ni la maldad. ¿Verdad? Ustedes dicen, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. O sea, Dios ha llamado a una iglesia a que viva en la santificación, o sea, en la pureza de Dios, en la obediencia a Dios, en la comunión con Dios. A eso Dios nos ha llamado, amados hermanos, ¿verdad? Si usted y yo somos parte de ese pueblo y queremos alcanzar esa condición, ¿verdad? De ser puros, así como el Señor Jesucristo, pues entonces debemos de procurar cada día santificar nuestra vida, amados hermanos, ¿verdad? Y va a ser una lucha constante todos los días contra las debilidades de la carne, contra contra el mundo que está en contra de los cristianos, contra el mismo diablo que está en contra de los cristianos, ¿verdad? Contra todo eso, hermano, contra los deseos de la carne, los deseos de las obras de la carne, ¿verdad? Contra todo eso vamos a luchar, amados hermanos, ¿verdad? Vamos a estar, hermano, en lucha contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, así dice la palabra de Dios. Así que, hermano, no dudemos de que debemos de, entonces, purificarnos, ¿verdad? Tal como Jesucristo es puro, ¿verdad? De esa manera. Muy bien, hermano. Ahora vamos a leer otro texto. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Miren, o sea, Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Cristo en Éfeso, les dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Era lo que yo les decía, ¿verdad? No puede un cristiano decir que es santo si vive en fornicación, o en inmundicia, o en borrachera, o en la mentira, o en toda clase de pecado, hermano. No puede decir un cristiano que es santo y que va a ir al cielo si vive en inmundicia. Dios nos ha llamado, hermano, a ser un pueblo santo, a ser un pueblo apartado del mal. Y por eso entre nosotros, dice, no nos conviene como a santo. O sea, si tú eres cristiano, ya no puedes practicar el pecado. Y si lo practicas, debes de arrepentirte delante de Dios, ¿verdad? Y los líderes y los cristianos que están en las iglesias deben de ser, en esta palabra, hermano, deben de ser rectos delante de Dios, ¿verdad? Y deben de enseñar a la iglesia la obediencia a la santidad de Dios, amados hermanos. Porque si nosotros como líderes no enseñamos eso a la iglesia, entonces Dios también nos va a juzgar a nosotros, ¿verdad? Y si nosotros como líderes no practicamos la santidad de Dios, también de igual manera Dios nos va a juzgar, ¿verdad? Así que todos estamos llamados, hermanos, a la obediencia a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice Pablo a la iglesia de Cristo que estaba en Roma. Ya vamos finalizando, amados hermanos. Dice, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren lo que Pablo aconseja. Ustedes, les dice a los cristianos que estaban en Roma, ya no utilicen sus cuerpos para el pecado. O sea, vivan con su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, ustedes ya no utilicen el cuerpo para el pecado, hermanos. Para la borrachera, para la fornicación, para la inmundicia, para la mentira, para el chisme, para la calumnia, para el odio, ¿verdad? Ya no utilicen el cuerpo para eso. Ya no coman cosas que les va a hacer daño y los va a destruir. Amados hermanos, esa es la voluntad de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en este día, con este tema, que Dios nos ayude a alcanzar cada día la santidad y la obediencia a Dios. Que Dios me los bendiga. Bendiciones y saludos. Bendiciones.